Buenas noches, mi nombre es Mariana Más. Yo voy a estar presentando justamente el equipo número 7. Nosotros estamos conformados por su presentadora Mariana Más, Liliana Estefanía, García Lisset y Jesús Eduardo. Nosotros vamos a hablar justamente de la resolución de conflictos internacionales y aquí como podrán ver en la siguiente diapositiva, iniciamos con qué es un conflicto internacional. Un conflicto internacional, eso lo podemos conceptualizar a partir de dos doctrinas. Una de ellas es la que nos presenta Rousseau, que nos dice que son aquellos en los cuales las partes están en desacuerdo sobre la aplicación o la interpretación de un derecho existente. Es decir, que cuando si existe un derecho y justamente se quebranta ese derecho, es que empieza a haber un conflicto internacional. En este caso, es un conflicto internacional, pues esto es de carácter global. Por otra parte, tenemos guerra que nos dice de que justamente los conflictos provienen de la violación de un tratado o convención o de la violación de derecho o norma internacional, que se traduce a un daño a un de derecho internacional. Al igual que lo según en este caso, pues nos habla justamente de la quebración de un desacuerdo en lo que es la norma internacional, que es lo que está dictado, pues justamente ya sea por los actores como los estados, las organizaciones, las diferentes empresas intergubernamentales, pues justamente cuando se hace esa relación es que pasa este choque. Justamente aquí tenemos tres ejemplos de conflictos que a nivel internacional. Primero tenemos justamente el conflicto actual de Rusia y Ucrania, que pues este es un conflicto que si bien concierne solamente a dos partes, pues actualmente está escalando a otros actores. Hay otro conflicto que tenemos que también es como sumamente importante en el tiempo actual, es el de Israel-Palestina. Justamente ese es un conflicto que sería permanentemente interno. Sin embargo, por todas las situaciones políticas, todo lo que abarca, pues ha abarcado muchos más actores de carácter internacional. Y el tercero es Sudán, que si bien es una guerra interna, pues son unos claros ejemplos de cómo pues, un conflicto puede llegar a escalar y volverse justamente contra la población civil. Y pues aquí tenemos justamente un ejemplo de cómo sería un conflicto pacífico y uno violento. Aquí va. ¿Qué es la resolución de un conflicto internacional? El conflicto internacional prevé formas para solucionar controversias internacionales a través de los medios pacíficos diplomáticos. Existen diferentes mecanismos para dar la solución de un conflicto. Sin embargo, en este tema vamos a hablar justamente de dos, que son los medios pacíficos, que se pueden ser como la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. De los medios pacíficos jurídicos como el arbitraje y la red judicial. Esos son los medios pacíficos. Esos igualmente son conocidos como como los mecanismos alternos para solucionar conflictos. Y por otra parte tenemos los medios violentos o coactivos, como son la retorsión, la ruptura, relaciones diplomáticas, represalia, bloqueo, ultimátum y la guerra, siendo este último considerado como el fracaso justamente de la diplomacia. Y pues un ejemplo de pacífico tenemos el caso de Sierra Leona. Aquí fue justamente una intervención por parte de la ONU que llevó a una conciliación entre todas las partes, todas las guerrillas, lo que permitió justamente que se llegara a un acuerdo de paz, dando fin al conflicto interno de Sierra Leona y pues generando estabilidad en la región. Y por otra parte tenemos uno violento como la guerra de Afganistán, que en este caso fallan todas las conversaciones, todas las pláticas, y es que Estados Unidos no ve otra opción más que iniciar pues la invasión de Afganistán y toda esta represalia. Y posteriormente, pues vamos con mis siguientes compañeros. Hola, mi nombre es Eduardo Núñez. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de los obstáculos que dificultan la resolución de conflictos internacionales. Como primer subtema, este tema que ya le habíamos comentado. En primer lugar, consideramos la desconfianza. Esto evidentemente debido a la falta de confianza entre las partes, ya que existe el riesgo en que el otro no cumpla con la parte del acuerdo. Además, añadiendo que por las recientes tensiones, ya sea en algún conflicto como alguna guerra, por ejemplo, es muy difícil que se crea que existe un diálogo honesto y respetable, o más bien una negociación directa para el cese de este mismo conflicto. También están los intereses propios. Claramente los países que desean llegar a un acuerdo tienen objetivos o intereses nacionales enfocado al uso de recursos ya sea económicos o naturales, así como también en el ámbito geopolítico
y estas diferencias pueden hacer que más complicado sea la mediación para entablar algún acuerdo, alguna negociación o diálogo para el cese del conflicto. También consideramos los actores externos. Estos tienen un papel muy importante al querer buscar un alto al conflicto, ya que el protagonismo secundario de estos actores principalmente son naciones externas al conflicto, en donde ellos pues buscan intervenir de acuerdo a sus objetivos geopolíticos, a sus intereses nacionales, lo que pues puede terminar obstaculizando las negociaciones para poder favorecer sus propios intereses. Está también el poder coercitivo. Este es cuando existe una desigualdad en el poder, dado que hay una presente disparidad entre los actores internacionales involucrados. Y el más fuerte pues busca negociar de alguna forma alguna situación en la que más le convenga, y esto hace que se rehúse a sí mismo a negociar de una forma más justa debido a las condiciones que el otro pues no puede, no está más bien dispuesto a aceptar. Y por último, también pusimos los medios de comunicación, ya que en ocasiones los medios pueden agravar los conflictos al difundir pues la propaganda, los estereotipos o la información ya sea errónea y sesgada, y pues claramente puede influir en la opinión pública y en la disposición de los líderes para poder comprometerse. Pasando al siguiente subtema, hablaremos de algunos organismos internacionales que también pueden intervenir en la resolución de conflictos internacionales. En primer lugar tenemos a la ONU, que esta organización desempeña un papel central en la prevención y resolución de conflictos mediante las misiones de paz, la diplomacia, mediante también su Consejo de Seguridad y sus comisiones para la conciliación de la paz. Este también puede brindar ayuda humanitaria y se encarga de la reconstrucción de áreas afectadas por los conflictos. También está la Corte Internacional de Justicia. Complementando a la ONU, esta corte resuelve disputas legales entre estados y emite opiniones que ayudan a clarificar y aplicar el derecho fundamental para la resolución pacífica de estos conflictos. Eh, la Cruz Roja Internacional, que a pesar que este organismo no contribuye a la resolución de conflictos a manera de que pues, pueda prevenirlos o solucionarlos, sí juega un papel muy importante por la paz de los mismos, ya que esta organización humanitaria ofrece ayuda y protección a las víctimas en zonas de conflicto y facilitan la entrega de ayuda a las situaciones difíciles, actuando como mediadores neutrales. También está la OEA, que este organismo es la Organización de los Estados Americanos y busca promover la paz en el continente americano a través de la mediación diplomática, perdón, la observación de las elecciones y también el apoyo a la democracia, y se enfoca más bien en la estabilidad política y los derechos humanos pues de los estados miembros que forman parte de esta organización. Y por último también está el grupo Minsk de la OSCE. Este no es muy conocido, pero este organismo se encarga de liderar los esfuerzos de dicha organización para hallar una solución pacífica al conflicto de Nagorno-Karabaj. Este conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, que tras el fin de la Unión Soviética y la independencia de estos países, existen tensiones que están más bien enfocadas al tener un control en la región del Nagorno-Karabaj, ya sea por intereses ideológicos o geopolíticos. Gracias. Días, bueno, yo hablaré sobre el origen de lo que son la resolución de conflictos, ya que pues es un proceso que ha evolucionado desde los tiempos antiguos, desde lo que es la Edad Media, cuando las comunidades buscaban formas de mantener la paz y resolver disputas sin violencia. En sociedades primitivas, los ancianos y líderes actuaban como mediadores, y con el tiempo surgieron sistemas más formales, como los tribunales en la antigua Grecia y el derecho romano, que sentaron las bases de muchos sistemas que pues son legales actualmente. En la era moderna, con el desarrollo de la psicología y la sociología, la resolución de
conflictos se ha vuelto una disciplina formal que incluye técnicas como la mediación, la negociación y el arbitraje. Hoy estos métodos se aplican en áreas como el trabajo, las relaciones familiares y la diplomacia, buscando siempre soluciones pacíficas y cooperativas, ya que un día un diplomático es el que nos ayuda como para relacionarnos con otro país sin que haya temas de guerra, violencia entre países y que sea una resolución pacífica, ¿verdad? Después pues vamos a hablar de los métodos para la resolución de conflictos, que pues es la clave para mantener la paz y la estabilidad global. Entre los métodos más utilizados pues está la negociación, que ya la había mencionado, que pues en esta parte las dos partes dialogan directamente. Está la mediación con un tercero neutral que facilita el proceso y el arbitraje, donde un árbitro toma una decisión vinculante. Además, existen mecanismos preventivos como la diplomacia preventiva y la intervención de organizaciones internacionales como la ONU. También se aplican sanciones y existen tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia. Todos buscan prevenir la escalada de tensiones y establecer acuerdos duraderos, contribuyendo a un orden internacional más pacífico. Y eso es todo de mi parte. Como último tema de nuestra presentación, vamos a hablar de la resolución de conflictos internacionales. Esta abarca una amplia gama de métodos y enfoques, desde la diplomacia hasta las intervenciones militares, pasando por la meditación y el arbitraje. Tenemos 5 ejemplos. Uno de ellos es el Tratado de Paz de Westfalia en 1646, ya que este puso fin a la guerra de los 30 años y estableció principios de soberanía estatal y no intervención. También tenemos como otro ejemplo el Tratado de Versalles en 1919. Este terminó la Primera Guerra Mundial con términos punitivos para Alemania, contribuyendo a las causas de la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo que también tenemos aquí es el Acuerdo de Paz de Colombia en 2016. Este terminó más de 50 años de conflicto armado entre el gobierno colombiano y las FARC. Otro ejemplo que tenemos es el Acuerdo de Paz de Mozambique en 1992. Este puso fin a una guerra civil de 16 años entre el gobierno y Renamo, facilitando la reconstrucción del país. Para terminar la presentación, tenemos, como conclusión, tenemos la resolución de conflictos internacionales, que es un componente crucial para mantener la paz y la estabilidad global. A lo largo de la historia hemos visto diversos enfoques y métodos cruciales específicas del conflicto en cuestión. Los ejemplos históricos muestran la importancia de la diplomacia, la negociación y la meditación en la búsqueda de soluciones pacíficas.